Hexatlón, Estados Unidos, capítulo 21, avance y resumen, jueves de sentencia en el circuito del lodo. Hoy una chica pasará directo a la final. Si ganan en esta contienda los azules, Jennifer Muñoz irá directo a la final, pero si ganan los famosos, irá Lupita Gavilanes directo a la final, así como lo oyes. ¿Quieres enterarte quién es el atleta más rápido en este circuito? ¿Quién es el atleta destacado y quién se fue en blanco en este circuito? Quédate hasta el final y te lo cuento todo. Recuerda que en esta contienda se van a ir a 12 puntos y lo primero que pasaron fue Briadan Herrera junto a Emilio Lara, señores, donde se dieron con todo. Pero el que tuvo mejor puntería con la pelota fue Emilio Lara, anotando 1-0 y su tiempo 2-4-2. Enseguida pasó Jaime Espinal a medirse contra Fran de la Cruz, donde estos dos se dieron, pero el que tuvo mejor puntería fue Jaime Espinal, empatando 1-1 y su tiempo 2-17. Enseguida pasó Anissa Guajardo a medirse contra Rebeca Valentín, pero la mejor aquí fue Anissa Guajardo, anotando 2-1 y su tiempo 3-0-3. Enseguida pasó Polo Monarrez a medirse contra Miguel Espinosa, donde el que fue mejor fue Miguel Espinosa, empatando el cuadro 2-2 y su tiempo 2-0-5. Enseguida se acomodó Héctor y Alfredo Pan, señores, donde se dieron con todo, pero aquí el más rápido fue Alfredo Pan, anotó su primera rayita y dejando el marcador 3-2 y su tiempo 1-5-4. Enseguida pasó Jennifer Muñoz, que es la que está en peligro, y Abril García, señores, las dos también está en peligro, pero la que ganó aquí fue Jennifer Muñoz, empatando 3-3 el marcador y su tiempo 2.58. Enseguida se acomodó Ricardo Osorio contra Joyce El Barrio, pero el que tuvo mejor puntería y se vino de atrás fue Ricardo Osorio, anotando 4-3 y su tiempo 2 exacto. Enseguida se acomodó Paloma Flores a medirse contra Fernanda de la Mora. Señores, pudimos ver en las imágenes que Fernanda no está bien de sus rodillas. Pudimos ver que prácticamente pasó la cancha caminando porque tenía demasiado dolor. Y la que ganó en esta contienda fue Paloma Flores, anotando 5-3 y su tiempo 2-4-8. Enseguida se acomodó Mateo González a medirse contra Miguel Espinosa, pero el más rápido fue Miguel Espinosa, anotando 5-4 y su tiempo 2-0-8. Enseguida se acomodó el cubano Briadan Herrera a medirse contra Alfredo Pan, pero aquí el que ganó fue Briadan Herrera, 6-4 el marcador y su tiempo 2.38. Enseguida se acomodó la gringa a medirse contra Rebeca Valentín, donde se dieron con todo, pero la que ganó aquí fue Jordan O'Brien, señores, 7-4 el marcador y su tiempo 3.02. Enseguida se acomodó Perfecto Héctor a medirse contra Fran de la Cruz, donde el más rápido y el de mejor puntería fue esta vez Perfecto Héctor, señores, anotando 8-4 y su tiempo 2.03. Enseguida se acomodó Jaime Espinal a medirse contra Joyce El Barrio, donde Jaime mostró mejor rapidez y mejor puntería y anotando 9-4 y su tiempo 2.06. Enseguida pasó Anissa Guajardo a medirse contra Abril García, donde se dieron con todo, pero la que ganó aquí fue Anissa Guajardo, 10-4 el marcador y su tiempo 3.06. Recuerden que es hasta 12 puntos, llevamos 10-4. Enseguida se acomodó Ricardo Osorio a medirse contra Emilio Lara, pero el que ganó aquí fue Emilio Lara,
anotando 10-5 y su tiempo 2.26. Enseguida se acomodó Isabela Arcila contra Abril García, donde se dieron con todo, pero el que ganó fue Isa Arcila y su tiempo 2.12, poniendo el marcador 11-5. Enseguida pasó Perfecto Héctor a medirse contra Miguel Espinosa, pero el que ganó aquí fue Miguel Espinosa, anotando 6-11 y su tiempo 1.56. Enseguida pasó la gringa a medirse contra Rebeca Valentín, donde se dieron con todo, un toma y dame, pero aquí la que ganó fue Jordan O'Brien, la gringa, anotando el punto número 12-6 y su tiempo 3 exacto, ganando lo famoso. Y así, señores, pasa directo a la eliminación Lupita Gavilanes, así como lo oyes. Señores, adelantaron el regreso de Lupita Gavilanes. Mañana se reintegra Lupita Gavilanes en la cancha de Exatron y va directo a eliminaciones, mi gente. El más rápido en este circuito fue Alfredo Pan con un tiempo de 1.54. Isa Arcila con un tiempo de 2.12 y Miguel Espinosa con un tiempo de 1.56. El atleta más destacado que no quería que se fuera Lupita fue Miguel Espinosa, que anotó 3 rayitas, señores, fue el único. Jaime Espinosa anotó 2 rayitas. Anisa Guajardo anotó 2 rayitas, Jordan O'Brien anotó 2 rayitas y Emilio Lara anotó 2 rayitas. Estos son los atletas destacados. Ahora pasemos quiénes fueron los atletas que se fueron en blanco. La primera fue Abril García, 0 puntos en 3 pasadas. Rebeca Valentín, 0 puntos en 3 pasadas. Joyce del Barrio, 0 puntos en 2 pasadas. Fran de la Cruz, 0 puntos en 2 pasadas. Polo Monarrez, 0. Y Mateo González, 0 en una pasada. Señores, me parece justo que haya regresado pronto Lupita Gavilanes. Ya la que iba a ir eliminada era Abril García, porque Lupita Gavilanes es la que está de último en la tabla de estadística. Me parece bastante bien. Recuerda que mañana viernes va a ser viernes de eliminaciones y el domingo no va a haber programa porque le va a dar espacio al Super Bowl, así como lo oyes. Señores, y Frederi le dio la noticia mal a Fernanda, señores. Fernanda de la Mora se retira de la competencia porque los médicos de Exatron dijeron de que su pierna, su rodilla no está en condición y es para largo su recuperación, y hoy se retiró Fernanda de la Mora, señores, una de las mejores de las contendientes, pero mañana va a regresar su reemplazo, se reintegra el reemplazo de Fernanda de la Mora, no te lo pierdas mañana. Así que suscríbete al canal y dale me gusta y gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente capítulo.